Este fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Dígale al hermano que está al lado, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Dice la palabra que en Dios haremos proezas. Y que Él hollará a nuestros enemigos. Y lo que hizo este hombre fue una proeza. Y por eso es que hoy tenemos que leer su historia. Y por eso es que hoy su nombre está en las Sagradas Escrituras. No sé si usted sabe quién era Sama, pero Sama era uno de los valientes de David. Pero cuando yo estaba investigando y cuando yo estaba meditando en esta palabra y estaba estudiando, yo encontré que Sama no siempre fue un valiente. No sé si usted ha leído en aquel momento en que David estaba huyendo de Saúl. Y él huye hasta una cueva que se llama Adulán. Y allí se reúnen con él los afligidos, los que tenían amargura de espíritu, los endeudados, la gente desahuciada. Ese era Sama. Sama era un desahuciado. Ya con Sama nadie contaba, pero dice la palabra que donde está el poder de Dios hay transformación. Amén. Donde está un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Y en esa cueva estaban los desahuciados, pero había un hijo de Dios, había uno que había conocido al Señor, había uno que creía en sus promesas, había uno que tenía una promesa de parte de Dios. Y él transformó la atmósfera, él transformó el ambiente, él impactó la vida de todos esos hombres. Y ahí estaba Sama aquí, defendiendo un pequeño campo de lentejas. Dice la palabra que todos salieron corriendo. El pueblo de Israel completo salió corriendo, pero Sama permaneció allí, porque él había entendido que Jehová tenía un trato especial con el pueblo de Israel. Porque él creía en la unción y en la gracia que estaba sobre David. Porque él había experimentado el poder de Dios en esa cueva. Y él sabía que si él peleaba, el Señor le podía dar la victoria. Porque no sé si usted sabe que nosotros tenemos la tendencia de salir huyendo ante los problemas. Nosotros tenemos, el ser humano tiene la tendencia de tirar la toalla, de retroceder cuando hay una circunstancia difícil, cuando hay una situación que nos supera. Todo el mundo dice, yo voy a tirar la toalla, yo voy a retroceder, no vale la pena luchar por esto. Pero Sama dijo, sí vale la pena, porque este terreno es nuestro, porque este terreno es de David, porque los filisteos no lo van a tomar, porque el enemigo no va a tomar nada en mi vida cuando él quiera. Yo voy a pelear, yo voy a hacer guerra espiritual y Dios me va a dar la victoria. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos están creyendo que cuando tú peleas, que cuando tú te pones en primera línea, que cuando tú sacas la espada del Espíritu, ahí Dios te da una gran victoria? Dice la palabra que todos salieron corriendo, pero Sama permaneció allí en pie de guerra. No sé si usted sabe que la mayoría, a veces el ser humano tiende a seguir a la mayoría. Hay tantas personas hoy siguiendo hombres, siguiendo doctrinas, siguiendo denominaciones, porque dicen, si todas estas personas lo están haciendo, debe ser porque está bien. Las personas tienden a ir a donde van las multitudes. Pero este hombre tenía carácter. Dígale al que tiene al lado, tenía carácter. Este hombre era un hombre determinado. Este era un hombre con identidad y dijo, yo no puedo correr como corre la mayoría. Yo estaba leyendo que hicieron un experimento social donde sale una persona corriendo y todas las personas que esa persona que está corriendo se topa, salen corriendo junto con él. Y le preguntan luego a la persona, ven acá, ¿por qué tú estabas corriendo? Y dice, no, porque yo vi gente corriendo y yo también corrí. El pueblo de Israel se llenó de temor, el pueblo de Israel se llenó de miedo, comenzaron a correr, huyeron delante de los filisteos, pero este hombre se quedó ahí. Este hombre se quedó ahí y dijo, yo voy a defender este pequeño campo de lentejas. Porque déjame decirte que haciendo un análisis con ojos naturales, otro hubiera dicho, yo voy a dejar este campo aquí. Yo voy a dejar este campo aquí, no vale la pena arriesgar mi vida por este pequeño campo. Pero es que las personas no le dan el valor que tienen a las cosas porque no saben el sacrificio que te ha costado. Emerson seguramente, el pastor seguramente escuchó, suelta esa iglesia.
Esa iglesia pequeñita, ahí no hay futuro. No te pongas a pelear por ese pequeño campo de lentejas, no vale la pena. ¿Cuántos matrimonios se están divorciando hoy? Porque han dicho no vale la pena luchar. ¿Cuántos padres se han dado por vencidos con sus hijos? ¿Cuántos pastores hoy están renunciando? ¿Cuántas personas hoy están diciendo no vale la pena? Pero yo vengo a hablarte de parte de Dios y a decirte, si tú peleas, Él te va a dar una gran victoria. Si tú peleas, Él te va a dar una gran victoria. Hoy la iglesia está necesitando de personas, de hijos de Dios que no se amedrenten, que no retrocedan, que no dejen que el miedo los paralice, que no dejen que el miedo los petrifique, que digan yo conozco a ese Dios, yo sé que Dios está conmigo y Él me dará una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes repetir eso conmigo, yo sé que Dios está conmigo y me dará una gran victoria. Por eso fue que Sama se quedó ahí a pelear. Porque si Sama hubiera dudado de lo que Dios podía hacer, Dios no le da la victoria. Él no se queda ahí. Pero cuando Dios ve un corazón de conquistador, cuando Dios ve un corazón que le cree, cuando Dios ve un corazón que dice, Señor, yo lo voy a dar todo. Aunque esto me cueste la vida, aunque yo tenga que pagar un precio, aunque yo tenga que sacrificarme, aunque yo tenga que hacer lo que otros no están haciendo, yo lo voy a dar todo creyendo que mi recompensa viene del cielo. Y que tú me estás mirando, pero él no lo estaba haciendo con la intención de que Dios le mirara. Pero esas cosas no pasan desapercibidas por Dios. Ahí estaba Sama peleando por ese pequeño campo de lentejas. Yo no sé si tú has entendido en esta tarde que tu familia es ese pequeño campo de lentejas. Que esta iglesia es ese pequeño campo de lentejas. Que tu esposo, tu esposa, tus hijos son ese pequeño campo de lentejas. Y tú tienes que pararte firme. Dice la palabra, estar firmes en el día malo. Y decir, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en mi vida. Se equivocó de vida, se equivocó de casa, se equivocó de familia. Porque hay un guerrero y una guerrera de Dios que le va a dar batalla. Le va a dar batalla. Él conmigo no la va a tener fácil. El enemigo contigo y conmigo no la va a tener fácil. Porque ¿qué pasa? Que a las personas les gustan las cosas fáciles. El pueblo de Israel huyó y dijo, no, que se coja el campo de lentejas, que se queden con él. Que los filisteos se queden con él. Pero cuando usted entiende la magnitud espiritual que hay aquí, usted dice, no, lo que Dios me ha dado tiene valor. Aunque a otro pueda parecerle poca cosa, para mí tiene valor porque yo sé por donde yo he tenido que atravesar para llegar aquí. Sama sabía lo que había costado que ese campo de lentejas diera fruto. Porque déjame decirte que los filisteos fueron cuando ya estaban los frutos. El enemigo no va a venir cuando tú estás comenzando. Él viene cuando ya están los frutos, cuando ya todo está listo. Y ahí es cuando tú le vas a decir, no me parece. No me parece. Yo he trabajado en esto, yo me he sacrificado. Hay un Dios que está conmigo. Y este gigante, esta tormenta no me va a hacer retroceder. Dios me dará una gran victoria en el nombre poderoso de Jesús. Sama había experimentado lo que era el poder de Dios en esa cueva. Y mientras yo meditaba en esta palabra hoy a las 5 de la mañana, mi esposo estaba despierto y yo también, los dos estábamos intercediendo y estábamos orando. Y yo decía, a ver, yo siento una presencia de Dios. Yo decía, Señor, así como en la cueva de Adulán, donde Sama fue transformado por el poder de Dios, trae a Cristo mi Rey a los endeudados, trae a los afligidos de corazón, trae a las personas que están a punto de suicidarse, trae a los deprimidos, trae a los homosexuales, trae a las prostitutas. Porque como mismo lo hiciste con Sama, lo hiciste conmigo, lo has hecho con los que estamos ahí, tú puedes hacerlo también con ellos. Qué triste es tantas personas perdiéndose en el mundo. Y aquí está el poder de Dios fluyendo. Aquí está Dios con los brazos abiertos esperando por ellos. Háblale a las personas que están a tu alrededor de un Dios que transforma, de un Dios que levanta, de un Dios que cambia. Yo estaba conversando en esta semana con una compañera de trabajo y me decía, yo soy hija de Dios. Y yo le dije, no, porque tú no quieres ser hija de Dios. Pero en el momento en que tú le digas, Padre, yo quiero ser tu hija,
Él te va a adoptar. Él te va a transformar tu vida. E incluso esa persona me confesó que ha estado a punto de suicidarse. Y es algo que tú no esperas de una persona como esa, que siempre está alegre, que siempre tiene una sonrisa en su cara. Pero es lo que pasa en el mundo. Detrás muchas veces de esas sonrisas, de esas caras alegres, de esas vidas muy buenas, esos matrimonios muy bien llevados, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Pero aquí hay un Dios que tiene poder. Y cuando tú sabes el Dios en que tú has creído, cuando tú conoces a ese Dios, tú dices, Él no tiene contrincante serio. Dios no tiene contrincante serio. ¿Qué es un problema para Dios? Tu problema puedes verlo muy grande. Tus circunstancias adversas, tú puedes decir, esto está demasiado, esto a mí me supera. Pero cuando tú miras a Dios, tú dices, yo voy a descansar en ti. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo no voy a tener miedo. Y aunque el miedo es una respuesta natural del ser humano, no dejes que ese miedo controle tu vida. Y míralo a Él, mira la cruz, mira lo que Él ha hecho. Y si te ha dado la victoria en otro momento, te la va a volver a dar. Yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque yo lo he visto en mi vida. Y a veces me he puesto a hablar con el Señor, le he dicho, Señor, ¿será que yo soy demasiado optimista, que yo vivo en otro planeta? Porque es que yo siempre tengo una actitud de que Dios me va a sorprender, de que Dios puede hacer algo en cualquier momento. Yo estoy a la expectativa de lo que Dios me va a dar. Yo siempre le estoy pidiendo cosas grandes a Dios, porque yo conozco el Dios en el que yo he creído. Y le digo, Señor, que se haga tu voluntad en tu tiempo perfecto, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Lo que yo te estoy pidiendo no es demasiado grande, porque el grande eres tú, porque tú eres el creador del universo, porque tú eres el creador de todas las cosas, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el Dios vivo, porque tú todavía estás sentado en el trono. Él está sentado en el trono. Solamente tienes que abrir tu boca, solamente, como decía el cántico, tienes que clamar, tienes que adorar, tienes que decirle, Señor, yo lo creo. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos una iglesia que siempre vaya hacia adelante. No como quien ya lo ha alcanzado todo, como decía el apóstol. No. No he alcanzado nada todavía me falta mucho, pero prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos ir hacia adelante. Necesitamos pelear nuestras batallas. No le digas, Señor, líbrame de esta batalla. Dile, Señor, dame la fuerza para pelearla, porque yo quiero dar un testimonio de victoria. Yo quiero inspirar a otros. Yo quiero que tu luz resplandezca en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No son pocos los hombres que se han dado por vencidos porque nadie les apoyaba. Pero este no fue el caso de Sama. Sama dijo, aunque nadie me apoye, yo voy a pelear por este pequeño campo de lentejas. Aunque tú a veces no veas el apoyo que tú estás esperando, aunque a veces tú digas, no estoy contando con la ayuda que necesito, te vengo a decir algo, te vengo a dar una buena noticia. Tú no necesitas a más nadie. Tú solamente necesitas a Dios. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo decía, si Sama, que experimentó todo esto en el proceso de David, pero que no tenía el Espíritu Santo que moraba en él como tenemos nosotros, tuvo esa actitud, tuvo esa determinación, tuvo esa pasión. ¿Cuánto más no podremos hacer nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros? Dice la palabra que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo, es el que mora en nosotros. Cuando nosotros seamos capaces de entender eso, como ha dicho miles de veces el pastor, y eso ha ministrado en mi vida, y eso cambió, le dio un giro de 180 grados a mi vida, y esa verdad yo la sabía, pero no me la creía. Cuando nosotros entendamos eso, entonces vamos a ver cosas mucho mayores en nuestra vida. Y no estoy hablando de cosas materiales, aunque eso viene por añadidura,
sino de eso que el Señor, eso lindo que el Señor quiere regalarte, esa presencia, esa seguridad, esa convicción de que Dios está contigo, de que Él camina contigo, de que Él te va a dar la victoria, de que Él no te deja solo, de que Él no te va a abandonar. Dice la palabra que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso somos nosotros. Estamos llamados a hacer todo eso. Tenemos la autoridad que nos ha sido delegada del cielo. El mayor problema que tienen los cristianos de estos tiempos es que no se lo han creído. No se cree en la movie, como dice la gente popularmente. Tú no te crees en la movie. Tienes que creértelo, tienes que mirarte en el espejo y decir: yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Y Él me va a respaldar. Y Él va a pelear por mí. Y Él va a caminar conmigo. Y Él me va a levantar. Y Él me va a multiplicar la fuerza cuando yo no tenga ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y con qué vas a defender esa bendición que el Señor te ha dado? No se trata de comprar un arma. No se trata de estrategias humanas. No se trata de agredir físicamente a nadie. No estamos en los tiempos de David. La palabra nos ha dicho que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tienes que comenzar a tomar la armadura de Dios. Si hasta aquí has estado peleando con tus fuerzas, si hasta aquí has estado elaborando estrategias, si hasta aquí lo has estado haciendo a tu manera, hoy dile al Señor: Padre, es a tu manera, yo voy a coger tu armadura. Es mucho más efectiva, no es con espada, no es con espíritu, dice la palabra, no es con poder, ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Tomad toda la armadura. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya, amén. Toma la armadura de Dios. Toma la armadura de Dios. Comienza a creértelo. Yo soy un hijo de Dios. Él me escogió. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando ya yo ni pensaba en el Señor, que yo decía que yo era atea. El Señor decía: no, tú eres una hija de Dios. Amén. Tú tienes un propósito. Hay promesas para tu vida, y en el tiempo perfecto Él llegó, porque Él no se apresura ni se atrasa. Él llegó en el tiempo perfecto. Y cuando Él llegó y cambió tu vida y cambió mi vida, ahí entendimos que teníamos algo más que hacer en esta tierra. Ahí entendimos quién realmente éramos. Ahí entendimos cuál era el sentido de nuestra vida. No sé tu vida, pero mi vida no tenía ningún sentido. Yo estaba, como dice Pablo, lanzando golpes al aire. Yo no sabía hacia dónde yo iba, pero me encontré con Él y dije: ya yo sé hacia dónde voy. Yo tengo una meta. Yo tengo una corona incorruptible que me está esperando al final de este camino. Esa es mi mayor bendición. Esa es mi mayor bendición. Eso no se compara con nada de lo que el Señor me pueda dar mientras yo esté en esta tierra. Padre, celebro tus bendiciones. Celebro todo lo que tú hagas en mi vida. Pero mi mayor bendición es esa salvación. Porque yo estaba perdido y me encontraste. Yo estaba en tinieblas y tú me trajiste a tu luz admirable, Señor. Yo no tenía nada y tú le diste sentido a mi vida. Yo me sentía sola, rodeada de personas, pero nunca más.
Nunca más. Yo sé que Él está conmigo, que Él no me abandona. Ya yo sé que cuando yo estoy hablando, yo no estoy hablando sola. En psicología hay un síntoma psiquiátrico que se llama soliloquio, y es cuando las personas están hablando solas. Eso no es normal. Eso no es normal, pero cuando tú y yo estamos hablando, tú y yo no estamos hablando solos. Tú y yo estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando con el que te escucha y puede traer solución a tu problema. Hay mucha gente que pueden escucharte, hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchas terapias, pero hay uno solo que tiene la solución. Hay uno que te va a ayudar, hay uno que no te va a juzgar, hay uno que no va a comentarlo con nadie, hay uno que va a secar tus lágrimas, hay uno que te va a abrazar, y ese es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios está conmigo y me dará una gran victoria. Yo quiero que atesores esta palabra en tu corazón, así como yo la atesoré. Yo había leído muchas veces esta palabra, pero el Señor me hablaba. En estos días, no tuve muchos días, pero yo decía: Señor, dame una palabra para tu pueblo. Dame una palabra para que tu pueblo avance. Dame una palabra para que tu pueblo crea que tú eres un Dios que hace milagros, que tú eres un Dios que no cambia, que tú eres un Dios que eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y así como Sama se plantó en medio de ahí de esa batalla, y él solo derribó un ejército completo, así como el Señor lo hizo con otros hombres y mujeres de Dios, así nosotros podamos ser los valientes de Dios. Él era el valiente de David. Nosotros podamos ser los valientes de David. Dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos los arrebatan. Yo quiero ser un violento, una violenta y una valiente en el reino de Dios. Que el enemigo entienda y sepa y pueda percibir que hay una cobertura. El Señor está contigo y Él te rodea con su gloria y Él tiene el control. Pero hay una parte que te toca a ti. Hay una parte que te toca a ti, y esa parte le tocó a Sama, y Sama dijo: Él me va a dar la victoria, pero Él le tocó pelear. Le tocó sacar la victoria, sacar la espada, y empezar a arrancar cabezas y empezar ahí a derribar sin miedo, sin miedo. En el versículo el versículo que está arriba habla también de Eleazar, que se le quedó la espada pegada de la mano. Y yo digo: wow, que se me quede la espada pegada de la mano, que se me pelen los ojos orando, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo, con tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, ponte en pie en esta tarde.